para, pa, 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 pam. Pa, 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 pam. Pa, para, pa, 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 pam. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Voy a conectar, pero ya estamos dentro. Vamos a compartir pantalla. Bueno, dejen, espero. Natalia, comparto pantalla para que empecemos. ¿Sale? Ok. Acá. Recuerden poner su nombre ahí en el chat, por favor, para que sea su lista de asistencia. ¿Vale? Buenos y lluviosos días. Gracias. Vamos a ver nuestro tema número 6 de microeconomía, que es el mercado de servicios productivos, ¿no? Donde tratamos de cerrar prácticamente todos los componentes de la microeconomía y su relación con la administración, ¿vale? Entonces, la cosa va a estar así. Hoy cerramos, digamos, el temario y la próxima semana hacemos un resumen de prácticamente los 6 temas y estaríamos declarándonos listos para la siguiente semana hacer el examen y la siguiente semana poder hacer nuestra pequeña expo. Ese sería el calendario que tenemos ahorita para los siguientes o para el siguiente mes. Entonces, si tienen dudas, si tienen pendientes tareas, por favor, mándenmelas. Todavía hay tiempo, hasta que no llegue el examen, todavía hay tiempo. Profesor, Sí. yo le mandé una tarea. Sí. Me sale como hace 21 días. Bueno, yo siento que fue hace como un mes. Pero ya estaba cerrada, entonces la mandé por mensaje. No sé si le llegaría. Para ver por mensaje en la aplicación. Ajá. ¿Cuándo? Dice compartir archivo, ¿no? Y la mandé por ahí. Casi no llegan, ¿eh? Cuando suceda eso, me la pueden mandar al WhatsApp, a mi WhatsApp personal, o me la pueden mandar a mi correo, no hay ningún problema, para podernos asegurar de que estén ahí todas. Ah, ok. Sí, entonces a mandarla, porque esa semana fue la semana en que estuvieron vacunando, y pues la verdad no pude, y la mandé hasta el sábado en la mañana, y solo es una tarea. Sí, de hecho todavía, para que, bueno, no afecte su calificación, sí puedan mandarla y no haya ningún problema, o sea, todavía hay tiempo hasta que no llegue el último examen, ¿sale? Sí. Maestro, ¿se acuerda que le dije que hay una tarea que yo no pude subir porque sí. me pedía como que por cobrar? Es la única que no he podido Sí, subir. sí, ahí también, Ileana, me la puedes mandar, o sea, ahí vemos qué hacemos, porque sí, efectivamente, no debería de haberte pedido en la página el cobro, pero bueno, si no, te mando la información. Bueno, vamos a comenzar. Okay, gracias. De nada. Vamos a comenzar con nuestro tema número 6, el mercado de servicios productivos, y este es el último tema del programa, y les repito, la siguiente semana, nuestro resumen de los 6 temas, para que más o menos entendamos a qué se refiere todo, ¿no? Ya lo podemos ver en perspectiva. ¿Sale? Y un segundo. Básicamente, la teoría de la distribución. Profesor, estoy teniendo problemas con mi... Ya está. La teoría de la teoría... A ver, repito, pero es que como que ahí me desconcentré. Perdón, ¿eh? Perdón. Hombrera. Cuando hablamos de la teoría objetiva de la distribución, nos vamos a referir a un punto bien importante. Bien importante. Es lo que tiene que ver con el manejo del trabajo, el manejo del empleo, el manejo de los recursos, pero sobre todo tiene que ver con una cosa que se llama la teoría objetiva, que establece básicamente, ay, condenadas presentaciones estas necias.
que establece el salario y la parte del salario de cómo lo percibimos. No sé por qué está loca mi computadora, seguramente por el frío, ¿sale? Donde dice que el salario es la parte de la teoría del valor donde se afirma que el trabajo socialmente necesario en toda la población económicamente activa de la sociedad crea el producto social y esto es lo que se reparte entre las distintas clases sociales. Explico, porque sí tiene varios componentes que son necesarios. El primero es el concepto del producto social. El producto social es lo que nosotros, cuando somos económicamente productivos, esto es a partir de los 18 años, le entregamos a la sociedad. Y lo que nosotros le debemos entregar a la sociedad, básicamente, es trabajo. Nosotros somos la fuerza de trabajo y nosotros debemos entregarle nuestras habilidades, nuestros conocimientos y desarrollarlo en un trabajo. Y por el otro lado, de la sociedad en su conjunto establece que para todo trabajo y para todo producto social se va a establecer un salario. ¿Sale? Entonces, la teoría objetiva tiene tres componentes. El primero es que todo trabajo implica un salario y que el trabajo más el salario es el producto social. ¿Sale? Y estos tres componentes, que es lo más importante que nos dan, es la clase ¿qué? Social. Mientras el trabajo, en teoría, mientras el trabajo sea más importante, mientras el trabajo sea más, tenga un salario más alto y mientras tú seas más especialista de esa actividad, en teoría tu clase social debe ser superior. ¿Sale? Hoy se presentan cambios, ¿no? Donde a lo mejor el muchacho que vende, no sé, hace algunos años, porque ya estoy medio desactualizado, el muchacho que vendía piratería ahí en el tianguis ganaba más que un gerente de banco, ¿no? Eso sí es cierto, pero dicen los estudiosos de la microeconomía, esto no implica que esa persona que tiene mucho dinero tenga una clase social superior al gerente de banco, porque la clase social implica no solamente la generación de riqueza, sino el aprovechamiento de la riqueza, la distribución del hábitat, esto es la casa donde nosotros vivimos, y cómo es que estos elementos interactúan para que tú puedas ser una mejor persona. Entonces, la teoría objetiva, repito, trabaja con tres elementos básicos que nos dan un cuarto elemento. La teoría objetiva se establece el trabajo. Todo trabajo debe ser pagado. La suma del trabajo más el salario es el producto social que me permite a mí hacer muchas cosas y el salario, el trabajo y el producto social me dan la clase social. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así se forma la teoría objetiva. Estamos en la teoría objetiva, ¿sale? No confundirnos. La teoría estudia y analiza el sistema capitalista, en especial una parte del producto social, donde se reparten a los obreros asalariados en forma de salario, lo cual se encuentra determinado por la ley objetiva del sistema capitalista. Y aquí rescatamos que en todo sistema capitalista, por nuestro trabajo, por nuestra fuerza de trabajo, se nos va a repartir un salario. Vamos a ser considerados asalariados, ¿sale? Como parte del producto social. En otros tipos de sistemas, como el socialista, que ya está en desuso, ahí, bueno, no existe el salario, sino existe el beneficio común. Y pues no se nos da dinero, pero sí se nos dan recursos para sobrevivir. Esto se nos da una canasta básica, se nos da un lugar donde vivir, se nos dan tickets para que los cambiemos por diferentes artículos, ¿no? Entonces, la teoría objetiva dice, nosotros nos vamos a ubicar en lo que es el capitalismo y en el capitalismo nosotros debemos de darle dinero a la persona que trabaja para que esta persona que trabaja se inserte dentro de la sociedad y dentro de la sociedad esta pueda funcionar. También la teoría objetiva, debemos decirlo, es una forma de control.
Porque si nosotros no trabajamos para un empresario, no somos asalariados. Y si no somos asalariados, nuestra escala social será inferior a aquella persona que sí lo esté. Y entonces eso era totalmente, hace algunos años, discriminatorio. ¿Por qué? Porque si yo tenía un negocio, pero no estaba coordinado con los grandes industriales, no pertenecía a ellos y por lo tanto no pertenecía a el sistema de personas capitalistas y por lo tanto no pertenecía a ninguna clase social. ¿Vale? Esto estamos hablando de principios del siglo XIX, ¿no? Y es por ello que todas las personas imaginaban su vida pues creciendo, desarrollándose, pero trabajando y trabajándole para un patrón, ¿no? Hoy sabemos que eso puede funcionar, pero también sabemos que podemos hacerlo por nuestra cuenta. Por lo tanto, la teoría objetiva de la distribución debe tener algunas consideraciones. Recuerden que la teoría objetiva tiene que ver con el salario, eso no lo pierdan de vista, ¿no? La primera consideración es que el salario es el precio por la fuerza de trabajo, no por el trabajo. Ojo, ¿estamos de acuerdo? La señora que hace el aseo en una casa trabaja mucho, ¿sí o no? Pero como su actividad no es tan importante, el salario es relativamente bajo. El gerente de una empresa no lo ves que haga mucho, pero su importancia en ese proceso hace que el salario sea alto. Por lo tanto, decimos que el salario es el precio de la fuerza de trabajo, más no es el trabajo. ¿Sale? En el número 2, la fuerza de trabajo es una mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros que trabajamos somos fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo hoy te sirve y mañana no. Y hoy llega una persona más inteligente y te cambian. O llega una persona que cobra menos salario y te cambian. Porque nosotros somos una ¿qué? Una mercancía. Esa es la segunda consideración. Y la tercera, cuando hablamos de Marx, hablamos de Carlos Marx, ¿no? El famoso Carlos Marx, aquel que critica el capital y que crea la obra llamada El Capital, ¿no? Donde los obreros cambian su mercancía, esto es la fuerza de trabajo, por la mercancía del capitalismo, lo que es el dinero, ¿no? Y aquí existe una relación, una vinculación y una proporción. Por lo tanto, Marx establece que no pueden existir obreros sin capitalistas. Y los capitalistas no pueden existir sin los obreros. Están unidos y depende del capitalista que el obrero siempre se sienta comprometido con él. Cuando en la realidad la fuerza de trabajo es más importante que los capitalistas. Pero esto lo decía Marx, ¿no? Yo concuerdo con ello, pero bueno, se nos ha enseñado que nosotros debemos encontrar trabajo, debemos trabajarle a un patrón y debemos serle fieles y debemos serles honestos y todo lo que tenga que ver con buenas costumbres. Es correcto, pero apenas hasta hace algunos años nosotros vamos entendiendo que también podemos trabajar por nuestra cuenta y podemos ser nuestros propios empresarios, aunque eso implique tal vez que nosotros trabajemos más y que haya cierta incertidumbre en cuanto a los salarios. ¿Vale? Pero sí se vale. Por lo tanto, dentro de lo que son los elementos del salario, existe una cosa que se llama la teoría marginalista de la distribución. Y cuando hablamos de la teoría marginalista, proponemos la teoría de la utilidad marginal o la teoría del valor subjetivo. La teoría del valor subjetivo determina el precio por la percepción de los individuos de la utilidad o beneficio que un bien o cosa o servicio le proporciona en relación a su necesidad
en un momento dado. Y vamos a ir por partes otra vez. La teoría marginal establece que el precio es determinado por la percepción de los individuos de la utilidad o beneficio que un bien, cosa o servicio proporciona en relación a sus necesidades en un momento dado. ¿Sale? Quiero que eso quede súper claro. El precio. Y aquí quiero que prendan su micrófono. ¿Cuánto sería, para ustedes, cuánto sería el precio que deberían de pagar porque les corten el cabello? Pues, dependiendo del corte, ¿no? También, pero bueno, es en promedio lo que cobran la estilista, tal vez, ¿no? Bueno, yo he llegado a pagar, yo para cortarme el cabello he llegado a pagar hasta 250 pesos. Pero para ustedes, ¿cuál sería el precio justo? No lo que han llegado a pagar, sino el precio que deberían. Yo digo que el corte de cabello debería ser de tanto. ¿Cuántos? Yo creo que esa pregunta se la debería de hacer a los hombres. ¿Por qué lo pregunto? Porque dice que en la teoría marginalista el precio está determinado por la percepción del individuo, o sea, el individuo que adquiere la mercancía. El trabajo es una mercancía, ¿estamos de acuerdo? Lo acabamos de leer. Y por lo tanto, el dueño, el empresario, establece la percepción de cuánto debe cobrar ese señor por trabajar. ¿Sale? Ya sea que me hace un servicio, ya sea que me hace un trabajo, y qué tan necesario es. Y entonces ahí, ustedes, si tienen una fiesta en la noche y necesitan una persona que las peine, seguramente van a pagar un precio más elevado, porque en ese momento le repercute una utilidad. ¿Sale? Hay un momento que quieren cortar el cabello, pero no es urgente, lo pueden incluso hasta posponer y no hay ningún problema. Entonces, la utilidad marginal establece que los salarios tienen precios a partir de la percepción del individuo, del empresario. Y entonces aquí empezamos a tener un problema, porque si a mí me cae bien la persona, le voy a pagar un salario alto, y si me cae mal, le voy a pagar un salario bajo, y entonces ahí es cuando el Estado interviene y les dice, ¿sabes qué? No, vamos a empezar a fijar un salario mínimo, un salario base, para que no haya importancias o relevancias a partir de lo que el empresario cree. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces así se empieza a formar la teoría marginalista de la distribución, que recuerden que la teoría de la distribución tiene que ver con los salarios y el trabajo. ¿Sale? Por lo tanto, la teoría clásica de la distribución se basa en la teoría del valor clásico para explicar cómo se reparte el producto total de una economía entre los trabajadores, los capitalistas y los terratenientes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros tenemos que hacer un vínculo entre tres factores. La gente a la cual le rento el local donde trabajo, la gente que es dueña del local donde yo trabajo, yo como capitalista que quiero aumentar mi dinero, y lo que yo necesito para aumentar mi dinero son trabajadores, porque finalmente los trabajadores son aquellas personas que desarrollan la actividad que yo tengo pensada y que me permite poder establecer mi negocio. Por lo tanto, en función de esas variables, la teoría marginalista establece que para poder medir el beneficio de mi empresa, yo tengo que establecer la relación entre mis trabajadores y a las personas que yo les rento el local. Si yo no les rento el local, elimino esa percepción y solamente dejo la percepción de los salarios. Por eso es que en México los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, por una sensación simple, porque los empresarios utilizan la teoría marginal estableciendo que lo que hace el trabajador es muy simple y debe pagársele poco.
Es triste, pero es así. O sea, no estamos hablando de lo que es correcto e incorrecto, simplemente estamos hablando de lo que es. Y en México así se ha establecido. Hay otras economías donde al trabajador se le paga bien, se le trata bien y se le mantiene bien porque el patrón, el industrial, el empresario considera que su labor es importante. ¿Sale? Y entonces la teoría marginalista empieza a establecer el salario. Para Adam Smith, padre de la economía, en la sociedad primitiva, el producto del trabajo constituía su salario como recompensa natural a su esfuerzo físico. ¿Sale? Cuando empezamos a hablar del capitalismo, nosotros decíamos, sí, el salario representa la recompensa por tu esfuerzo físico o por tu esfuerzo intelectual. ¿Estamos de acuerdo? Más me esforzaba, más ganaba. Más inteligente era, más ganaba. ¿Sale? Esto era en las sociedades primitivas, donde el patrón, bueno, sí había patrones, pero todavía no eran tan conscientes del poder que tenían. Y por lo tanto, los salarios eran más altos. Pero con la entrada del capitalismo, y yo siendo dueño del trabajo, empiezo a establecer que los trabajadores deben tener un salario acorde a sus actividades, que estará en función de mi percepción y que puede ser alto o puede ser bajo. Por lo tanto, dentro de la teoría marginalista de los salarios, debemos establecer que los trabajadores se les paga con salario. El salario es la referencia de su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Y las prestaciones son complementarias a su trabajo. Pero en esencia, yo cobro 5 pesos por trabajo, es por la actividad primaria que yo hago. Número 2, a los propietarios de la tierra se les paga con la renta. ¿Sale? Ustedes tienen una casa y la quieren rentar, pues entonces ustedes establecen el precio de la renta. ¿Cuál será la renta de un departamento en Polanco? De entre 30,000 a 40,000 pesos, ¿sale? ¿Cuál será la renta de un departamento en Chalco? Pues ya no tan cara, unos 8. La verdad, yo me imagino que sí debe bajar mucho, ¿eh? Me imagino que debe bajar mucho. Sí, por eso le digo unos 8. Incluso tal vez menos, ¿eh? ¿Y de qué depende? De la importancia de la tierra que tú tengas, del lugar donde estás ubicado. Por lo tanto, para los dueños de los espacios habitables en México, aplica esta teoría marginalista. No es lo mismo que tú pongas un despacho en Polanco que tú lo pongas en Ecatepec, ¿no? O sea, las rentas van a variar, ¿no? No es lo mismo, e incluso no es lo mismo que tú pongas un despacho en Santa Fe que pongas uno en Polanco. La renta va a bajar. Y para los propietarios o para los dueños, si nosotros vamos a entender que si soy dueño de la renta y si soy dueño de los trabajadores, bueno, la ganancia es muy alta. Eso dice Adam Smith, ¿no? Respecto de esos valores. Por lo tanto, la teoría marginalista establece que los trabajadores han perdido autonomía en la producción y no les corresponde las utilidades. Hay un punto en la etapa del capitalismo donde se considera que el trabajador no merece utilidades por el trabajo que realiza. Y es donde intervienen los gobiernos para decir, ¿sabes qué? Sí, el trabajador sí interviene en ese proceso y necesita seguro social, y necesita Infonavit, y necesita una Afore, y necesita participación de utilidades, y requiere una casa, entonces creamos el Infonavit. Y entonces ahí se empieza a fusionar todos los derechos y las obligaciones de los trabajadores. ¿Sale? Y en esta teoría, para Adam Smith, se ve al trabajador como una pieza más del rompecabezas. No se le da la importancia requerida y es 100% desechable, ¿no? Por eso es que los gobiernos tuvieron que intervenir para que hoy tengamos
un poquito más de derechos, un poquito más de prestaciones y tengamos la seguridad de que el trabajo no se va a acabar de inmediato, ni me van a correr así nomás porque están de malas los patrones, ¿no? Por eso es importante la teoría marginal de la distribución, porque nos ayuda a establecer, dejen que pase mi amigo del gas. Creo que ya pasó. Ah, no, ahí va. Amenaza con pasar. Ya creo que ya. Ahí va. Ahí va, ya la última. Y veo a mi vecina, que me gusta un buen, porque va bajando del carro. Ahorita que me escuche mi esposa, me va a dar mi coscorrón. No, no se crean. Entonces continuamos. Entonces, Adam Smith dice, sí necesitamos a los trabajadores, pero los trabajadores son piezas más del rompecabezas, no les vamos a dar más que su salario, y entonces Adam Smith establece que la teoría marginal le da toda la ventaja al patrón, ¿no? Y entonces, conforme pasan los años, los gobiernos intervienen y crean estructuras menos pesadas y menos desfavorables para los trabajadores, aunque debemos decir que todavía el trabajo, sobre todo en nuestro país, es desfavorable para el trabajador. Todavía no tenemos los salarios que deberíamos de tener y todavía en algunas empresas no se respetan las prestaciones por ley, ¿no? Y entonces, continuando, dice Adam Smith, es evidente que la determinación del salario está dada por el proceso de negociación, ¿sale? Entre el patrón y los trabajadores. Y entonces, había patrones bien encajosos que abusaban de los trabajadores, y entonces a alguien se le ocurrió la famosa idea de los sindicatos. Y los sindicatos responden a esta teoría marginal defendiendo al trabajador. Y normalmente en las confrontaciones de trabajador y empleado, de empresario, pues siempre ganaba el patrón, porque su poder económico hace que tú dobles las manos, evidentemente, ¿no? Y la necesidad que tiene el patrón del trabajador no es tan grande como la que tiene el trabajador del patrón. Entonces, desafortunadamente, en la realidad, siempre tenemos que el patrón tiene la ventaja sobre el trabajador, porque él es el que tiene la manera de producir dinero. Y hasta la fecha sigue siendo, este concepto todavía sigue siendo útil y es 100% correcto. Entonces, cuando ustedes sean empresarios, por favor, no sean tan encajosos con sus trabajadores. Se los encargo, traten de ser justos. Y si el trabajador no es justo, pues despídanlo, ¿no? O sea, tampoco necesitan hacerle mala vida a nadie, pero traten de ser justos, ¿no? Y entonces, los beneficios de la teoría marginal son pocos y son según Smith, porque es el único que la defiende, Adam Smith, y dice que el beneficio es el porcentaje del producto neto. Y ahorita vamos a explicar qué es el producto neto, que corresponde a los propietarios del capital, donde el capital es el valor mercantil o precio de los insumos utilizados en la producción. Y entonces, para Adam Smith, los beneficios son el producto neto, ¿no? Y el producto neto es lo que nosotros nos ahorramos por el trabajo que no le pagamos al trabajador, por producir muchos productos en serie que nos cuesten más baratos, y eso va a formar el capital neto. Mucho producto, mucho trabajo que no se paga a los trabajadores, ¿no? Ustedes están en una fábrica 8 horas y de esas 8 horas solamente se les pagan 4 y las otras 4 es el producto neto que el empresario se queda. Entonces, repito, Smith era muy se iba mucho del lado de los empresarios, ¿no? Y poco de los trabajadores. Por lo tanto, los propietarios del capital merecen remuneración por invertir en parte de su riqueza y con ello dar trabajo a las personas. Y esto en general decía, por eso es que ellos se deben llevar más dinero del que tiene la empresa, porque ellos invierten, ¿sale? Y si invierten,
se están jugando su patrimonio, se están jugando su riqueza. Y por lo tanto, ellos deben tener o deben ser los dueños de la fuerza de trabajo y deben ser dueños del trabajo, ¿no? Entonces, sí, Adam Smith era muy crítico en términos del capitalismo y daba muchas ideas buenas, pero aquí simplemente estaba a favor de los empresarios, ¿no? Y era muy desfavorable para los trabajadores. Y aquí se repite. Y Adam Smith establece la tasa de la ganancia, que la tasa de la ganancia no es otra cosa más que el porcentaje que le corresponde al patrón por vender una unidad producida. Normalmente, si ustedes son los dueños de la maquinaria, del equipo, del local y todo, ustedes se deben de estar llevando aproximadamente el 40% de la venta por unidad vendida. ¿Qué quiere decir esto? Que si un artículo se vendió en 10 pesos, ustedes se deberían de quedar con 4 pesos y el restante repartirse entre salarios, entre proveedores, entre el gobierno y la gente que lo está vendiendo. Entonces, esa es la tasa de la ganancia. Siempre, esa es una proporción que ustedes deben ejecutar a cualquier producto o a cualquier servicio, ¿sale? Si ustedes son los creadores del invento, del producto, del servicio, del local o de cualquier elemento de esta naturaleza, ustedes se deben de quedar con el 40%, ¿sale? Evidentemente, aquí, bueno, va a haber variaciones de precios, pero siempre es lo que les corresponde. ¿Por qué les corresponde ese elemento? Bueno, porque ustedes están arriesgando su riqueza y están invirtiendo y aparte están dando trabajo. Por lo tanto, ese 40%, dice Adam Smith, representa la ganancia favorable para ustedes. ¿Sale? También, ojo, cuando ustedes tengan un negocio y, o sea, un negocio muy pequeñito, sí deben considerar en el proceso productivo, en el precio final del producto, su salario, ¿sale? Porque muchas veces ustedes no consideran el salario, su salario como parte de los costos. Y entonces, por eso dicen, es que no me sale tanto. Sí, no les sale tanto porque ustedes no consideraron ese elemento. Siempre lo deben considerar, que es la tasa de la ganancia. No lo olviden. Pregunta. No. Imagínense que ustedes van a vender tamales y cada tamal les lo van a vender a 10 pesos. Ustedes deben contar el salario que deben percibir por ese día de trabajo. Y aparte la tasa de ganancia. Ajá, esa es la tasa de la ganancia. No, o sea, el salario y aparte la tasa de la ganancia. Si ustedes van a trabajar en su local, sí. Salario más tasa de la ganancia. Si ustedes van a dar a trabajar, o sea, van a dar trabajo a alguien más, sí, evidentemente, solamente tasa de ganancia, que es el 40%. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ese es uno de los conceptos que sí es rescatable por Adam Smith, que dice, tú como empresario debes tener la tasa de ganancia. Y esa tasa de ganancia implica, bueno, la recuperación de tu riqueza o de tu inversión. Y aquí es bien importante, dice, en los lugares o actividades donde hay poco capital, la tasa de beneficio, esto es la tasa de ganancia, es mayor, y donde hay mucho capital, la tasa es menor. Efectivamente, si nosotros entramos a un mercado saturado de teléfonos, la ganancia va a ser menor, pero si entramos en un mercado de ganancia de teléfonos flexibles, nuestra ganancia va a ser mayor, porque así se genera la oferta y la demanda. O sea, este concepto está determinado por la oferta y la demanda, que también son importantes en los procesos económicos.
Y ya finalmente dice la renta, porque hay personas que sí, que son dueñas de espacios, ya sea locales, departamentos, naves industriales, terrenos, edificios, y ellos también participan dentro de la teoría marginal, donde dicen tan pronto como la tierra se vuelve propiedad privada, el empresario, que en este caso Adam Smith lo conocía como el terrateniente, demanda una renta por el uso de sus tierras, y eso también debe ser su ganancia, ¿no? Aunque ellos no trabajen. Por eso muchas personas en algún tiempo se dedicaron a comprar casas y rentarlas, ¿no? Y vivían de la renta. Sí se vale, sí es correcto y sí es una buena forma de vivir. Y como dice ahí, dicho pago se entrega en forma monetaria o en forma de especie. No vamos a andar en la especie, solamente vamos a decir que existe. ¿Sale? Y eso respecto a la teoría marginal de la distribución. Respecto de la renta. Continuando con la renta, Smith señala que la tierra más demandada, hay tierras más demandadas y otras tierras menos demandadas, por supuesto, que tienen que ver con el desarrollo económico, con el crecimiento económico y con la infraestructura de los países, ¿no? Y esto depende de que el empresario que quiere arrendarlas alcanza a obtener una utilidad bruta que alcanza a cubrir la renta y los salarios. Él se refiere evidentemente a la generación de empresas, pero esto ejecuta prácticamente en todo lo que existe que se pueda rentar, ¿no? Y entonces, repito, habrá condominios, habrá oficinas de renta en Santa Fe que sean muy superiores en cuanto a renta que a oficinas en Polanco o en Chapultepec, ¿no? O en Tlalpan, ¿no? O sea, cualquiera de esos elementos será más barato que en la zona de Santa Fe. Para las tierras más demandadas, suministrarán rentas al terrateniente donde serán muy altas, ¿no? Normalmente van a ser muy, muy altas. Y entonces aquí utilizaríamos todos los elementos de la renta. La teoría marginal de la distribución, repetimos, se utiliza para establecer el precio, ¿no? El precio de la utilidad que tienen las cosas en un momento dado, ¿no? Y que son importantes determinarlas para ejecutar cuánto vale cada cosa. La teoría objetiva va a trabajar sobre los salarios, sobre los empresarios y sobre las rentas. Sobre eso va a girar sus conceptos. Y dentro de esos conceptos, él establece el producto social, la clase social y el trabajo como medida de la teoría objetiva de la distribución. También la teoría objetiva de la distribución va a hablar sobre el manejo de los empresarios y su recompensa por invertir su dinero, y también va a hablar del manejo del capital, de la utilidad neta y acá está, de la tasa de ganancia que los empresarios deben desarrollar para obtener 100% su ganancia sobre la inversión que desarrollamos. Y para aquellas personas que rentan, también la teoría marginal de la distribución tiene efectos positivos porque ellos van a encarecer la renta y van a encarecer o van a hacer que los precios se modifiquen a partir de las condiciones del lugar que se están rentando. ¿Sale? ¿Dudas? No, está bien, profe. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Nada? Perfecto. ¿Ya pusieron todos su nombre en el chat? Yes. Pues nada más lo puso Natalia y Susana. ¿Y los demás? ¿Ya se desconectaron? Está Jorge también. Ahorita veo. Gracias, Jorge. ¿Quién más está? Nadie más. Liliana también estaba, pero creo que se fue. Sí. Bueno, los ven un ratito, muchachos. Cuídense. Nada. Sí, gracias. Bye. Bye, bye.